más allá comienza. El cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Son las 10 de la noche, 2 minutos. Es noche de jueves. Hoy es 4 de julio del año 2019. Ya dejamos los huesitos de marrano atrás. Y toda la seriedad y el respeto que se amerita en los temas paranormales, pues desde ya nos ponemos en ese papel. Amante de lo paranormal, bienvenido. Creyente, no creyente, investigador. Acá lo recibimos. A usted, que le gusta todo esto de los fantasmas, de los demonios, de las brujas, de la muerte, de Dios, todo lo que hace parte de ese mundo infinito. Yo digo que lo paranormal es infinito, hay una cantidad de cosas que no tienen y jamás de pronto tendremos una respuesta. Lo bueno es que de pronto, digo de pronto, es al final de la vida tendremos la respuesta a todo lo paranormal. Cuando nos llegue la hora de morir, de pronto nos daremos cuenta si somos fantasmas. Nos daremos cuenta si hay un cielo. Si nos recibió allá un señor llamado Dios. O un diablo. O si hay un infierno. Esa es una buena noticia. O sea, que de pronto digo, porque tampoco se sabe qué hay después de la muerte, podamos resolver muchas inquietudes, muchas dudas acerca de lo paranormal. Y hoy un tema fascinante, pero a la vez complicado, y es el tema de los vampiros. Veía que el invitado de esta noche, Robles, en sus redes sociales, en sus publicaciones, lo voy a citar textualmente como él lo puso, en el día pone: esta noche en el cartel paranormal, vampiros energéticos. Claro, cuando uno habla de vampiros, ¿qué se le viene a la mente? Creo yo, en mi opinión, las películas, ¿no? Las series de vampiros, los colmillos, la sangre, la fuerza. Se le viene a uno solamente ese hombre de abrigo que lo va a atacar a uno. Se le viene a uno a la mente la noche. A mis amigos en Twitter, numeral huesitos de vampiros, ¿qué se les viene a la mente cuando uno dice vampiros? ¿Colmillos? ¿Sangre? ¿Castillos? ¿Un ataúd? Pero ahora, vampiros energéticos, ¿qué es esto? ¿Es otra clase de vampiros? ¿No vamos a hablar de los vampiros de los muñecos animados de las series? ¿Qué opina usted de los vampiros energéticos? Ya mismo a través de Facebook en el cartel paranormal pueden responder debajo de una publicación
O mejor, no dejo la publicidad, no los voy a poner, sino respondan ahí como si fuera un chat sobre los vampiros energéticos. ¿Qué opinan ustedes y de los vampiros? En Instagram, el cartel de la Mega, y en Twitter, numeral Huesitos de Vampiros. Laguna, ¿usted qué es lo primero que se le viene a la mente cuando uno dice vampiros? No, yo sí me imagino al chupasangre. O sea, la primera palabra, sí, el chupasangre. El chupasangre. ¿Y cuando le dicen vampiros energéticos? Yo no creo que, o sea, no creo que sea pues el que sí sabe que puede absorber energía, pero sí he creído que hay personas que te absorben la energía con actitudes, con comportamientos, con su misma actitud. Si tuvo un mal día, ese tipo de cosas sí te absorbe energía. O sea, es como igual somos energía. Siento que la absorbe, pero no porque quiera, sino porque su misma actitud hace que uno pierda energía. ¿Usted cree? Le preguntaba sobre dos vampiros. El vampiro, el primer chupasangre, como usted se lo imagina, ¿usted cree que ese vampiro existe? Uy, Ese de las películas. Ese que tiene vida eterna, que le salen colmillos, que vuela o que tiene fuerza para saltar. Mejor, ¿ese vampiro existe para usted? No, para mí no. ¿Y el vampiro energético? Sí, ese para mí sí existe. Pero no después, no tiene el mismo comportamiento del vampiro, que hijo de pucha, a ver a quién le absorbo sangre y en este caso energía, y va ahí, se acerca. Pero ese vampiro energético, ese que roba energía, ¿sabe que es un vampiro? ¿O estamos hablando, No, o para usted es una persona del común? Yo estoy hablando que es una persona del común. Sino que simplemente con su energía roba otra energía y ya lo catalogan de vampiro A mí me energético. parece que lo que pasa es que es por la palabra, pero creo que es ese ser que está así y por su misma energía hace que él atraiga energía de otras personas. Pero no es que venga de la familia de los vampiros ni nada de esto. Esto es un concepto estúpido, lo dije alguna vez en algún medio, pero yo creo que los DJs son vampiros energéticos. ¿Por qué lo decía usted? Porque a veces un DJ se mueve por la cantidad de personas que tiene al frente suyo. Y a veces cuando el DJ sale de su show, a veces no es por el mismo show en sí, sino es por la energía de las personas que lo están acompañando, con una sobrecarga de energía. Pero el DJ también termina agotado. Sí. Entonces mi pregunta es, en ese público, en una fiesta donde está el DJ, ¿ese público pasan a ser vampiros energéticos? ¿Y le roban esa energía al DJ que sale agotado? Yo creo que es tanta energía que recibe que se descompensa. Yo creo que él es el vampiro energético y recibe tanta energía que en un punto, puff, como cuando un transformador recibe. Entra en corto. Exacto. Bueno, está buena la explicación de Laguna, válida. ¿Qué opinan de los vampiros energéticos antes de saludar aquí a nuestro invitado esta noche? Darme una vuelta aquí por las redes sociales. Dice Juan Sebastián, sí, hay muchos. Esos amigos envidiosos, esas personas que siempre buscan los momentos de los triunfos, esas personas que siempre nos quieren bajonear. Dicen acá, hola, saludos desde New Jersey. Creo en ellos totalmente. Personalmente tuve una amiga, que inmediatamente lo veía volaba con ella, me dejaba súper débil y nada me salía bien. Cuando corté la amistad se empezaron a cumplir todas mis metas y mi vida es muy tranquila. Los vampiros energéticos. Dicen acá, sí, la verdad hay gente que tiene una energía tan pesada que solo estar al lado de ellos un rato se siente uno con otro ánimo, así no digan mucho en una conversación. Es el tema, ¿será que simplemente somos nosotros que tenemos una energía y robamos otra energía? ¿O si esas personas tienen algún otro don y por eso son llamados vampiros energéticos? Siempre había escuchado que sí hay personas que, a pesar que es un acto inconsciente, hay personas que ya conscientemente lo hacen. Cuando aquellos que te dan un toque en la espalda sin sentirlo, o mejor dicho, con el ejemplo de o sea, que empiezan acá, a manejar como el don. sí, que te empiezan como a golpear la espalda así, o que te empiezan a hacer una serie de señas o de movimientos físicos para un contacto, y que ese contacto sea un robo de energía. Pero pues eso es una teoría. Hay gente que dice que así es que se roba la energía a los vampiros. Dice aquí Steven Alzate, muchachos, los vampiros energéticos se trata de gente que toma la energía de su entorno para propio provecho. Algunos tienen esta capacidad y la usan a su voluntad. Identificarlos es sencillo. Por lo general son personas que solo piensan en ellas mismas y se vinculan con otros por conveniencia.
los vampiros energéticos. Edwin Robles, buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, mi querido Tripón, a Lagunflies, y un saludo, queridos amigos, amantes del misterio y del mundo paranormal. ¿Qué es un vampiro? Bueno, sí, la definición se va o es muy basada realmente en lo que el cine, la literatura y la historia nos ha entregado en conjunto con las leyendas y los mitos. El famoso chupasangre, ¿no? Y si recordamos el primer vampiro como tal, que se registra en el cine, en el séptimo arte, ni siquiera fue Drácula, fue Nosferatu, que era interpretado por Bela Lugosi, pues un actor que le dio vida a esta especie de vampiro calvo. Ni siquiera tenía pelo, era calvo. Sus colmillos, y aterrorizaba, y era en una época en la que el cine se veía en blanco y negro. Posteriormente ya se le da vida al Drácula, a Drácula, ¿cierto? Por Bram Stoker, y también aparte, pues obviamente por algunos escritos en donde se registraba la existencia de aparentes seres que tenían la capacidad de transformarse, o eran antropomorfos, se podían convertir en el famoso murciélago chupasangre, en el vampiro, y que definitivamente esto conectaba con esos testimonios de muchas personas que decían haberse encontrado con un ser así. Pero esto simplemente hace parte de un mito. Y hoy voy a explicar muchísimas cosas que tienen que ver con esto, con la transformación de esa leyenda, de esa historia, para que se den cuenta que definitivamente los seres humanos creemos en lo que primero dicen, creemos en lo que primero está escrito sin investigar. Y desafortunadamente hoy una revelación va a suceder aquí esta noche, porque a través de un gran youtuber que siempre viaja por el mundo, pues se logró obtener información muy buena, en la cual pues parece ser que ese mito nos toca dejarlo así, en mito, ahí queda. Muy bien, los vampiros energéticos, bienvenidos. Las líneas estarán abiertas a lo largo de estas 2 horas para que usted nos cuente historias de vampiros, experiencias de vampiros. Si usted es un vampiro, también está invitado a que participe esta noche. Puede llamar al 031-288-4218. 031-288-4218. ¿Qué quiere decir sobre vampiros? ¿Qué opina de vampiros? ¿Qué son los vampiros energéticos? ¿Es diferente al chupasangre? No existe ninguno de los dos. Los vampiros. Robles cree en los vampiros de las películas, en ese de los colmillos, el chupasangre. ¿Usted cree en ese vampiro? Lo veo yo como un mito. Realmente he leído mucho de vampiros. A la gran maestra Anne Rice, que le dio vida, por ejemplo, a la entrevista con el vampiro, y también que le dio vida a una especie de vampiro que realmente no está en las categorías que se conocen, ¿no? Es un vampiro gay, es un vampiro que es bonito, es un vampiro que resucita, y aparte de que resucita en una época moderna, sus facciones hacen prácticamente como su arma letal contra las mujeres, ya que es hermoso, lindo, y esto no se desfigura, y es Lestat, el vampiro. Y esto está obviamente en una de las novelas de ella que se llama Lestat, el vampiro. Pero yo lo veo como ese mito, como las brujas, el tema de las brujas. Igualmente, es una metáfora, creada obviamente por la idiosincrasia de muchas personas que en sus épocas correspondientes tal vez le querían dar un tinte de misterio, pero exageraban con algunos puntos. Los vampiros y el vampiro energético, Robles. No, en ese sí sobrado, creo. Hay unos estudios que revelan que realmente todos somos vampiros energéticos. Eso le voy a preguntar, o sea, el vampiro energético tampoco es un hombre que huele, no, que sepa, que tenga colmillos. O sea, ¿somos nosotros mismos? Somos nosotros mismos. Nosotros podemos robar energía. Nosotros robamos energía incluso. Somos seres que tenemos un campo electromagnético. ¿Y por qué entonces el nombre de vampiros energéticos y no personas energéticas, o hombres energéticos, o mujeres energéticas? ¿Por qué le meten el vampiro? Por una coincidencia entre los dos comportamientos. Se supone que el vampiro, cuando chupa la sangre, deja prácticamente a su disposición a la persona o a su víctima, o sea, para sí misma, y para hacer lo que quiera con ella. En el caso del vampiro energético es casi igual, solamente que la persona
queda prácticamente en un limbo sin saber qué hacer hasta que la persona es consciente de que está robando energía y puede obviamente ocasionarle este daño a través del subconsciente a su víctima. Es así de simple, pero la mayoría somos vampiros energéticos inconscientes. Robamos energía de diferentes maneras, tocando elementos eléctricos, tocando a las mismas personas, haciendo por ejemplo lo que nos hacían hacer en el colegio, ese famoso ejercicio de restregarse la regla en el cabello y probar con papel picado para que obviamente a su vez cree un efecto imán y el papel se pegue prácticamente a la regla. Así mismo nosotros hacemos, pero de manera inconsciente, y hay muchas características de las cuales incluso hay personas que pueden peligrar cuando saben conscientemente que pueden robar energía. Y estas personas que pueden robar energía lo pueden hacer incluso sin tocar a la persona. Los vampiros energéticos. Ya poco a poco Robles nos va a ir hablando. Sus opiniones, numeral Huesitos de Vampiros en Twitter, Facebook El Cartel Paranormal, Instagram El Cartel de la Mega. Y la línea 031-288-4218. ¿Tiene usted una historia? ¿Quiere hacer un aporte sobre vampiros? Vampiros energéticos también. En esta noche, ¿qué opina usted de esto? ¿Qué ha leído? ¿Qué le han contado? ¿Ha conocido usted un vampiro? ¿Ha estado en una casa, en un lugar donde usted diga era un vampiro? Por increíble que su historia sea, compártala esta noche. Queremos oírla. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién habla? Hablas con Andrés. Andrés, bienvenido al Cartel Paranormal. Andrés, y sobre vampiros, ¿qué nos quiere decir? A ver, yo le quiero contar algo, una experiencia personal que tuve con una exnovia. Sí. La verdad, escuché el tema de hoy y me acordé mucho de ella. A veces pasa que cuando uno tiene una novia o una pareja le empieza a ir a uno bien o mal. Sí. Por eso me pasaba que me iba muy mal. Terminé prácticamente en la quiebra, terminé con una enfermedad y no tiene cura. Me fue súper mal y empecé a descubrir que siempre me pasó todo eso estando con esa persona. Sí, como decía señor Robles, esa gente no necesita tocarlo a uno, esa gente le quita a uno toda la energía, todo, no sé, cómo decirlo, la prosperidad para poder ellos estar, no sé, como bien. O sea, usted compartía con su novia y después se sentía, mejor dicho, vuelto nada. No solo físicamente, me empecé a ir muy mal en todo sentido, económicamente, terminé con la familia muy mal, en malos términos con absolutamente todos, o sea, tenía 2 trabajos, de los 2 me despidieron, como le estaba contando, terminé hasta enfermo, o sea, fueron 2 años de una relación bastante complicada y considero que se debe a eso. Yo veía comportamientos de ella muy extraños, como por ejemplo, no sé, era una persona que mantenía muy conectada al internet y mantenía como, no solo me tenía a mí, sino tenía varias personas que le hacía lo mismo, como que necesitaba varias personas, no sé, una persona muy extraña, una persona que mantenía 24 horas conectada al internet, tenía amigos en varias partes del mundo y no sé, yo veía como, por eso le digo que el señor Robles tiene razón, no necesariamente tenía que tocar a las personas para robar esa energía. Era una mujer muy inteligente y veo que me destruyó, me hizo mucho daño y tuve que vivir un proceso para poder, me alejé completamente de ella, Sí. bloqueé todo para poder volver otra vez, salir adelante, pero sí, me hizo muchísimo daño. Ese tipo de personas de pronto a veces lo hacen conscientemente y ¿Usted cree que su novia de pronto era consciente de eso? Sí, claro. Sí, porque si no lo hace, yo creo que esos vampiros son muy vacíos. Yo creo que son personas muy vacías y necesitan de eso, porque si no lo hacen, no tienen la forma como de vivir, ¿no? O sea, por ellos mismos solos no van a poder hacer eso. O sea, pueda que nazcan con
con ese problema o ese don, no sé si ese sea un don o no sé, pero sí, y yo veía en mi caso de ella que era consciente. De pronto hay personas que inconscientemente lo hacen, no sé, pero en el caso mío personal sí considero. Pues yo le digo a Dani, o sea, yo tenía 2 trabajos, yo era una persona muy próspera, estaba saliendo de mis deudas, no, terminé muy mal. Gracias a Dios, pues, me alejé, tomé completamente rompí toda relación con esa muchacha y logré salir adelante, pero fue bastante difícil. Bueno, muy bien, muchas gracias por su historia. Vampiros energéticos. Bueno, Robles, Claro ¿por que dónde sí. arrancar a tocar este tema? Bueno, así es, digamos, un tema muy interesante, un tema que de verdad tenemos que tocarlo en toda su máxima expresión, porque uno creería, siempre hemos tendido los que investigamos el misterio, a que los mitos son los reales y no hay nada más allá sino esto, esa historia que nos contaron, el mito. Pero, digamos, se puede tener entredicho que los que realmente se han dedicado a dispersar la información del vampiro que chupa sangre, pues va más que todo hacia el ocultismo, hacia las historias, por ejemplo, verdaderas, como el de Vlad el Empalador, quien no chupaba sangre, sino lo que le gustaba al hombre era ver cómo cuando colocaban los prisioneros que su ejército obviamente le llevaban a su disposición, los empalaba, y de ahí comenzó a sentir como ese gusto por la sangre. Lo mismo Elizabeth Bathory, quien se conoce como la... Con Vlad, lo que pasa es que Vlad le empezó a gustar verlos empalados, entonces él cenaba enfrente de ellos. Todos los empalados mientras veía cómo corría la sangre. Exacto, y de ahí digamos como esa relación sangre humano, o sea, a decirle vampiro. Yo les decía que ese mito prácticamente queda destruido porque hay un gran youtuber que le encanta viajar por el mundo y hace muy poco estuvo en Transilvania, aparentemente en el castillo de Drácula, estuvo adentro y se llevó una gran sorpresa, y es que realmente ese castillo ni siquiera está reflejado hacia la memoria de ese Drácula que uno cree. Incluso esa historia ya es completamente desconocida. Se sabe era de que en ese sitio, en ese castillo, en el castillo de Drácula, hay elementos de tortura que se llevaban allí para, por ejemplo, sacarle verdades a personas prisioneras en una época muy oscura. La historia en Rumanía sí puede ser poco conocida, pero la creencia en el vampiro sí es alta. Ok. En el vampiro chupasangre. En el chupasangre. El chupasangre es alta. Claro, porque es que incluso creo que es de Bram Stoker que se despliega toda esa creencia, porque realmente se le ha incluso endiosado al personaje y al término. No puede, por ejemplo, un personaje oscuro como Frankenstein estar sin la compañía de Drácula y sin la compañía de sus, obviamente, otros subalternos que prácticamente son los que generan en la historia del cine como los primeros monstruos, ¿no? Y más que todo se le tenía miedo era a Drácula. De allí pues obviamente se comenzaron a reforzar sus mitos de que Drácula no se puede reflejar en un espejo, de que la única manera para pues matarlo es con una estaca en el corazón, que se pueden ahuyentar con ajo, etcétera. Pero esto, digamos, volvemos al tema, queda en la literatura como tal reflejado, ahí queda pegadito en la literatura. De un momento a otro sí surge, y esto pues obviamente no tiene como un origen específico, el famoso ser o los seres humanos que por simplemente contacto con otro ser humano lo descarga. Es como una batería humana andante que toca a otra que está obviamente cargada y la descarga para su beneficio, como si la electricidad que genera el otro fuera su alimento. Y hay algunos que incluso lo pueden hacer por la vía de los sueños, por la vía onírica, por la vía de los sueños. Hay personas que se pueden desdoblar, utilizar el desdoblamiento como un puente para llegar hasta la víctima, hacerle obviamente su ritual o su conjuro para poderlo descargar, volver a su cuerpo, y esta persona rejuvenece automáticamente. Sus células, toda su metamorfosis rejuvenece. Y la otra persona que es su víctima ni siquiera se está dando cuenta quién lo está atacando.
Y hay personas que han registrado a nivel mundial en varios casos, como el tema de los de la Shadow People, de la gente sombra, y los están confundiendo también a veces con este tipo de personajes, seres interdimensionales. Y por eso yo creo que en un momento en el que yo también he estado hablando de entidades que hacen este tipo de comportamiento, tienen este tipo de comportamiento, se confunden mucho con el vampiro energético. Ahora, el sistema también puede venir de personas que trabajan brujería, o las personas que están específicamente trabajando para poder molestar a alguien o poder perjudicar a su víctima. ¿Cómo lo hacen? A través de rituales. Si ya su cuerpo como tal no maneja los estados de conciencia que se requieren para la absorción energética, recurren al ritual. Hay rituales de todo tipo para poder ser un vampiro energético, pero digamos mecánicamente, no a voluntad, no con el cuerpo, sino mecánicamente. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Es que yo quería opinar algo que dice Robles, que no me parece correcto. Los vampiros son supremamente antiguos en la parte de la Rumanía, en los pueblos eslavos, en los pueblos gitanos del norte y oeste de Europa. Segundo, la misma palabra bruja, que no existe. La palabra wish, como dice, de conocimiento, es gente que trabaja otro conocimiento, otra tecnología de la naturaleza. Entonces creo que Robles, que habla de eso, está un poquitito equivocado de la parte anatómica del hombre y la parte invisible de la naturaleza. Claro que Un abrazo. Amigo, ¿cree usted en los vampiros? Claro, yo creo en los vampiros y creo en los vampiros como tales, que son hematófagos, que son muertos vivientes. Es muy, muy antiguo. Por eso te digo, si tú, el amigo que habla, este señor que ha ido a Rumanía, a Transilvania y a los Cárpatos, creo que realmente no ha visto el miedo que tienen los eslavos hacia esas leyendas y todo lo que es la parte del este de Europa. Es realmente bien metido en el corazón. Entonces no es solamente una leyenda ni una mitología, sino yo creo que habría que verlo desde un punto de vista de como te digo, la anatomía oculta del hombre y la parte invisible de la naturaleza. Y para ustedes un abrazo. A ustedes muchas gracias por su participación, muy amable. Sí, lo que dice el amigo está en lo cierto, tanto así que existió en Celakovice y en esa región de Europa algo que fue el cementerio de vampiros. Daniel y oyentes, quiero que se imaginen unos corredizos, y de hecho todavía existen esas tumbas, incluso en Polonia se alcanzan a encontrar ese tipo de tumbas. Son unas tumbas, como para que hagan una idea, las de Celakovice, en las que al que acusaban de vampiro lo enterraban con la boca abierta y una estaca en toda la boca, porque ellos tenían la ilusión, bueno, la ilusión, el temor en que estos seres salieran de esa tumba, y cuando salían de esa tumba se encontraran con esta estaca. Aparte de eso, tenían una serie de golpes y de marcas y de sellos con piedras y otra clase de elementos que en teoría les impedía a los vampiros salir de allí. Pero hay un cementerio completo, las tumbas de Celakovice, el cementerio dedicado única y exclusivamente a las personas que fueron acusadas de ser vampiros en esa época. Si pueden mandar imágenes, por favor, con el numeral Huesitos de Vampiros, si pueden mandar imágenes de cementerios de vampiros. Pueden llamar al 031-288-4218. ¿Qué tienen ustedes para decir sobre los vampiros energéticos o el vampiro chupasangre? ¿Tiene alguna historia, una experiencia con estos seres? ¿Alguno de ellos los ha visitado a usted? ¿Cree rotundamente en ellos? ¿Los vio en algún lugar? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Qué le dijeron? Por increíble que sea su historia, por favor, la puede compartir a través del 031-288-4218, o si prefiere a través de nuestras redes sociales, también lo podrá hacer. También tenemos el 232-2124.
232-2124, también lo puede hacer al 031-232-2124. ¿Qué más nos puede decir Robles de lo que sabe de los vampiros? Bueno, digamos que esto que estamos escuchando prácticamente es basado en la historia y en el mito, pero tanto la historia y el mito solamente se quedan en el mito y en la historia como tal. O sea, no comprueban la existencia del vampiro físico. Se comprueba solamente la costumbre de un pueblo que convivió con algo que, pues, a raíz de todas las líneas emergentes y de todas las historias que se fueron recreando, se fue comunicando del boca a boca para llegar a crear un supuesto vampiro chupasangre humano, pero esto no existe. O sea, el hematófago, pues obviamente podría pasar a ser una enfermedad o pasar a ser un enfermo físico que le gusta de pronto ingerir sangre, pero como tal, la leyenda está allí, está viva, pero no quiere decir que el mito sea real. Y yo sí le doy prácticamente el aval a este youtuber que hizo su viaje a Transilvania, porque pues es una persona que se dateó muchísimo antes de pedir los permisos para ingresar al castillo de Drácula, y en donde allí mismo se registra prácticamente lo que fue la construcción del mito de un Drácula, que realmente solamente lo podemos ver es en las películas y en la ciencia ficción, bueno, en la ficción, ¿no? En la ficción. ¿Será que ese Drácula existe o no existe? ¿Será que ese vampiro existe? Hay legiones, hay personas, y miremos hasta dónde tiene el alcance los medios. Estudiemos un poco eso. Creo que Daniel incluso se acuerda mucho, alguna vez cuando hablamos de los juegos de rol, y hablamos de que hay uno en especial que se llama Vampire. Sí. Edad Oscura, en donde hay 12, digamos, clanes que se pelean los unos con los otros, representándose en esos vampiros chupasangre. Y contra los gangreles. Contra los gangreles, que realmente también hacen parte de la construcción de un mito. Pero no se está hablando en ningún momento de que ese vampiro con colmillos y que tiene la capacidad de succionar sangre exista. Pero más sin embargo, sí está repleto y lleno de testimonios de personas que sí han sido atacadas por diferentes entes espirituales, pero no con su sangre, sino con su parte energética. Ahora, Laguna y Rol, el problema está en que alguien se crea vampiro y ataque a otra persona y esa persona cuente la historia. Lo que le pasó a Elizabeth Bathory. Entonces usted, Pues no, es que entonces usted contar la historia, por ejemplo, y usted cómo sabe si fue verdad o no. Supongamos, usted va a esta hora en la calle, Sí. que lo ataquen 3 hombres vestidos de manera extraña y lo muerdan en diferentes partes de su cuerpo, por ejemplo, pero que usted no muera, que lo muerdan y salgan corriendo y hayan disfrutado de su sangre. ¿Qué historia cuenta usted, Laguna, sobre eso? No, Claro, pero trajeron 3 vampiros. Usted dice, claro, de pronto la historia no se la cuenta a nadie normal porque dice que van a creer, pero usted internamente quedará pensando que los vampiros existen Sí. y que un día lo atacaron vampiros. ¿Cómo puede decir, bueno, y esos locos que me mordieron se creen vampiros? Pero le queda la duda. Sí. ¿Será que estos ataques en el mundo, cuando una persona dice me atacó un vampiro, serán personas comunes y corrientes más bien que juegan a interpretar a los vampiros y atacan mordiendo a las personas? Ujú. O también los famosos clanes, y por eso tenía la referencia de O Vampire. sectas que se crean de vampiros y Exactamente. salgan a atacar en las noches. Incluso las hay o las ha habido. Y por eso, entonces, la confusión que generan en una sociedad o en un ser que sea atacado por una... Me dice que a Laguna hoy salga y... Sí. Y lo ataquen. O lo secuestren toda la noche 10 supuestos vampiros. Vampiros. Y lo muerdan, tomen de su sangre y mañana lo liberen. Pobre Laguna dice... Pucha, existen esos hombres. O una manada de locos. Pero le queda la duda. Entonces imagínense cuántos ataques de pronto han reportado vampiros. Pero la pregunta es... ¿Son vampiros? ¿O son humanos fanáticos a los vampiros y por eso visten? Por eso se liman hasta los colmillos, por eso se echan hasta bases para ser más blancos, todo. Sí, todo. Se disfrazan, digamos, de vampiros, pero se creen tanto el cuento que salen y actúan como vampiros. Ahora, entonces, si usted ve un ser de esto, repito, en la calle, con mucha fuerza, porque pronto el hombre se dedica también a su gimnasio en su vida o algo, y lo ataca y lo muerde, ¿usted qué historia va a contar? ¿Podría usted pensar que existen los vampiros? La Mega, buenas noches. Se cayó. Ahí se cayó la llamada. Buenos roles vampiros. Sí, claro que sí. Y además de esto, la historia que ha ido reforzando, por ejemplo, el tema de estos vampiros antiguos es el hecho de que tienen superpoderes y que pueden hacer muchísimas cosas. Uno de ellos, pues, ya lo habíamos mencionado, superfuerza, o sea, fuerza sobrehumana, que aparte de eso pueden volar. Y
el tema de la transformación, pero es que el tema de la transformación viene de las etnias, de los indígenas, por ejemplo, de las etnias precolombinas, de las etnias maya, azteca, de muchas culturas en donde parece ser han existido las diferentes transformaciones hombre-animal, animal-hombre, ¿sí? Antropomorfos, y que aparte de eso pueden llenar ese gran anuario, esa gran biblioteca de muchos testimonios, de muchos cambios que han existido dentro de esas etnias para reforzar las diferentes leyendas. Pero sí se supone que nosotros, aparte de tener físicamente la sangre, que es la que prácticamente le da vida a nuestro cuerpo, y que es transformada y bombeada por el cerebro, a través del cerebro y del corazón, es todo lo contrario en la parte energética de nuestros cuerpos espirituales. ¿Qué es lo que lo mueve? La energía. Y esa energía que es capaz, por ejemplo, de mover máquinas, que es capaz de darle vida a las linternas, a las baterías, a muchos elementos que funcionan a través de la energía eléctrica, también le pasa al cuerpo humano, porque somos materia que de alguna u otra manera la tenemos que transformar a través del alimento. Y esto, a raíz de todas las historias y muchos testimonios, se ha sabido de que esa transformación energética hace que las personas tengan la capacidad de rejuvenecer. Sí hay testimonios, y hay unos testimonios de la década de los 80 aquí en Bogotá, en donde ciertas sectas se dedicaban al tráfico de la sangre por supuestamente apodarse en vampiros o pandillas de vampiros, pero también estaba la de los licántropos, que es su contrario, o sea, la de los hombres lobo, y que ellos a su vez tenían diferentes poderes y que también podían asumirlos con algún tipo de ritual. Pero el esquema del vampiro siempre va a ir muchísimo más allá. El hecho de que ellos puedan trascender de generación en generación, y hay muchísimas historias, incluso aquí en la Mega hay una donde un vampiro alguna vez llamó y el hombre dijo que hacía y deshacía, pero curiosamente la llamada se borró. O sea, la llamada en ese momento no existe, y se pensó que en algún momento alguien la tendría, algún oyente la tendría, pero nada. Después hubo otra de un hombre que sí se hacía, que jugaba a ser vampiro. Que jugaba a ser vampiro. Y chupaba sangre de personas. Uy, ese testimonio fue muy fuerte, me acuerdo mucho. Porque el hombre también decía que tenía super fuerza y que bueno, que podía, mejor dicho, hacer y deshacer. Y esos son, digamos, como los argumentos que tienen estas personas. Pero cuando uno les dice, bueno, si usted es vampiro, quiero que me lo demuestre. O sea, ¿por qué le teme a mostrarse como usted como tal públicamente, como un vampiro al público? Y siempre viene la excusa: nosotros no lo podemos hacer porque nuestra condición no lo prohíbe, no podemos hacerlo en público porque tal vez nuestros poderes se pueden ver de alguna manera disminuidos, etcétera, etcétera. O sea, siempre va a haber una excusa para uno comprobar el misterio, y esto siempre va a ser parte del mito. Pero el tema del vampiro energético sí trasciende fronteras, trasciende todos los medios dentro del universo espiritual y del misterio, porque es que hay vampiros que están asociados a la brujería, ya como lo decía, lo reitero, a los sueños, también en las tablas Ouija o en los elementos de contacto con espíritus. Podría yo decir personalmente que, por ejemplo, mi compañero Xavier, por su condición de medium, es un vampiro energético. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, Dani. Mira, pues es para comentarles un caso que me pasó hace unos años, referente pues a los vampiros. Claro. En un tiempo, pues yo conocí a una persona, y resulta que esa persona me llevó a conocer a un amigo, X, normal, y resulta que esa persona a mí me empezó como a causar intriga. Entonces yo le preguntaba a él qué hacía, todo el cuento. Él me decía que él tenía un blog en internet donde publicaba cosas de vampiros, en fin. El muchacho lo hacía con la intención de meterme miedo. Yo nunca le tuve, pues, o sea, obviamente dentro de mí yo sí tenía como miedo, más curiosidad. Siempre me ha gustado el tema paranormal, los he escuchado bastante tiempo, pero pues nada, o sea, él como tratar de meterme miedo, y yo nunca le demostré miedo a él. En un momento de la conversación, él me dijo que no era de este mundo. Cuando me dijo que no era de este mundo, yo me quedé mirándole la cara. Yo le dije, ¿usted quién es? Cuando él me dijo el nombre, la verdad no me acuerdo, me dijo el nombre, pero a él se le desfiguró la cara en ese momento. Haga de cuenta ver como el gato sonriente de Alicia en el País de las Maravillas. Así, o sea, tenía una sonrisa gigante. Entonces, con él, pues nada, ese día yo no le demostré miedo ni nada. Desde ese punto en adelante, a mí me empezó a ir, pues bastante como mal.
estancarme en temas laborales, en temas educativos, en todo. O sea, me iba supremamente mal físicamente. Yo me veía supremamente, pues, mal. ¿En qué sentido? Estaba muchísimo más delgado de lo que normalmente era. Sí, me veían ojeras, en fin, muchas cosas físicas también que se me veían. Hasta que un momento, no sé, por medio de sueños, se me reveló un tema que, no sé, se me reveló un tema de una limpieza. Y yo venía con ese tipo de cosas. Yo venía, no, quiero hacerme una limpieza, quiero hacerme un baño, quiero hacerme algo para quitarme como esa mala racha. Y dentro de un sueño me apareció una persona, me apareció una familia. Sí, una señora, un señor y una niña. Dentro de ese sueño, días después, conocí a una persona que me presentó a su esposa y la esposa estaba embarazada. Y resulta que la niña tenía, en el sueño la niña tenía los dones. Y pues le pregunté al muchacho que si la niña podía nacer con dones de limpiezas y todo ese tipo de cosas. Me dijo que sí. Entonces pues yo asocié el sueño como a la persona que conocí en ese momento. Cuando yo lo conocí, él me dijo que sí, que me estaban haciendo como un trabajo, que era una persona fuerte. Fuimos, hicimos una limpia y pues en ese momento que me hicieron pues como la limpia supuestamente, sí tuve como un alivio, sí, referente al tema. Ese día pasaron muchísimas cosas. Ese día empezamos a las 11 de la mañana y terminamos como a las 7 de la noche, Sí. en un lugar que para mí el tiempo no pasó, para mí fueron 5 minutos, pero pasó toda la tarde, prácticamente todo el día, no me di cuenta en qué momento pasó todo eso. Vi sombras, vi cosas, la naturaleza misma también fue, porque eso fue como al aire libre, y la naturaleza misma me mostraba cosas. Hubo un momento, pues, para recordar que traigo a colisiones, que un momento que yo sentí, que estábamos caminando como hacia el lugar donde me iban a hacer la limpia, y sentí como me cogían dos manos en los hombros, como a no dejarme caminar. Y en ese preciso momento me encontré como una especie de un bastón, sí, y el muchacho que me dijo, él trabaja con la naturaleza, me dijo, cójalo, es algo que le está dando la naturaleza. Cuando cogí ese bastón, ese peso se me fue y pude seguir caminando. Sí, pues ese era como el relato que yo tuve, y pues sí creo bastante en los vampiros energéticos, en los vampiros que trabajan de lado a lado, y nada, pues ese era como el testimonio que venía a traer. Los vampiros, 10 de la noche, 41 minutos. ¿Usted quiere opinar sobre vampiros esta noche? Puede llamarnos al 031-288-4218 y también 031-287-9731. ¿Qué opina usted de los vampiros energéticos? ¿Cree en ellos? ¿Los ha visto? ¿Los ha sentido? ¿Es usted un vampiro? ¿O usted ha estado en una secta, por ejemplo, la que hablamos, ¿verdad, con roles que Sí. se crean vampiros? Que crean vampiros. Y usted diga, sí, mire, esto no es una secta y nos creamos vampiros y salíamos a chupar sangre de animales, de lo que fuera, con tal de parecernos al máximo a los vampiros. Ujú. A la estructura del vampiro. Dice Diva de Divos, sí, con solo sentir la energía de esos vampiros energéticos el ambiente se torna tenso y pesado. Y lo más tenaz es que me toca vivir las 12 horas del día evitando que mis clientes encuentren el entorno con el que me toca vivir a mí a diario. Dicen acá, ¿los súcubos son vampiros energéticos, los súcubos y los incubos? Sí, se dice, pero ellos no chupan, digamos, como tal la energía de los campos energéticos, de los cuerpos energéticos, sino la energía seminal, o sea, la energía sexual. Dice Rodri Peter, son reales 100%. Desde que tengo como 12 años he sido víctima de ellos, pero solo me atacan cuando estoy durmiendo boca arriba, por eso acostumbré a dormir boca abajo. Sebastián Tobar dice, hola, claro que sí. Es más, en uno de los capítulos de la Biblia satánica describen puntualmente cómo son y qué clase de comportamientos tienen este tipo de personas. Los vampiros energéticos, los vampiros, ¿creen en ellos? ¿Cómo son? La Mega, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Gracias. ¿Qué nos quiere decir sobre vampiros? Ya que están hablando sobre eso, no sé si se ve yo un vampiro energético, porque yo siento como una energía y no soy capaz de caminar. Muchas veces me toca que andar hasta con un palo, y hablé con una muchacha, Sí. amiga mía, y ella me dijo, Julianito, usted cuando esté así ande descalzo para que bote toda esa energía, o abrace un palo
un árbol. Sí, señor. Y yo cojo y abrazo un árbol y camino así y siento como que se me quita la energía. Y ahí sí yo puedo caminar. O sea, como No si se sé. descargara, como si usted cuando abraza el árbol se descarga de pronto de algún tipo de polo a energía tierra. mala. Ajá. Sí, eso, como que sí, yo cuando abrazo un árbol me descargo, no sé qué sea eso. Sí, no he ido a un médico a ver qué me dice. Pero a mí sí me pasa eso. O, bueno, nada más en estos días, yo lo he tenido, ya también como briego a descargarme, conectando un cable a la luz, que me dejó esa muchacha también. ¿Cómo así usted mete, o sea, a la neutra. o sea, usted me mete- queda o sea, que lo coja la luz? No, la neutra es un sistema que se va, la fase es la que viene, la que viene por la, a ver, lo que es la luz es como el agua, la base viene a ser la camilla del agua, y la neutra es el alcantarillado. Entonces, no sé, esa muchacha también me dijo así, sobre eso, que Pues pero no, a mí me da miedo. por lo menos lo que usted dice, lo del árbol y el contacto con el árbol y este tipo de práctica, sí es válido porque hay muchas personas que practican o que practicamos en su momento armonización, y la armonización también se puede hacer abierta, que es lo que usted practica en campos abiertos, de tratar de intercambiar con un árbol la energía. Eso es muy válido. Sí. Sí. Bueno, puedo comentar otros cacharros que pasan aquí en la casa, así como el ligerito. Sí, claro, adelante. Aquí en la casa se sienten pasos, se sienten sombras, a mi mamá como que la asustan mucho, hay veces lo llaman a uno mucho, lo llaman por el nombre, y yo traje unos muchachos y me dijo esos muchachos que aquí había un entierro. No sé si sea verdad, yo no creo en nada de eso. Y según cuentan, es que lo están cuidando unos indígenas. Y que había dos mujeres en esa casa que también, en la punta del solar hay un entierro, que hay unos indígenas. Y que aquí adentro de la casa hay 3 mujeres, que fue que las mataron aquí en esta casa y no quieren salir de aquí. Entonces no sé qué sea, si sea verdad, si sea mentira, no sé. Y, mi mamá a veces le mueven la estufa y le atrancan la puerta. Y sí, se sienten muchas cosas aquí en esta casa. Y un señor, cuando murió mi papá, un señor no me creía. Y me dijo que si yo lo dejaba amanecer aquí en la casa, entonces yo hablé con mi mamá, me dijo que sí, que lo dejábamos amanecer aquí en la casa. Y lo dejamos amanecer. Cuando mi mamá abrió la puerta a las 6 de la mañana, estaba muerto de frío. Y que no, yo no sé ustedes por qué duermen en esta casa. Pero no nos dijo nada, ni si fue que lo asustaron. No, él no nos dijo nada. ¿Qué pasó? Bueno, interesante historia también de la casa. Gracias a nuestro amigo por participar en esta noche. 10 minutos para las 11. Los vampiros son los protagonistas en el cartel paranormal. Claro que sí, hay diferentes características que vamos a ir describiendo de cómo usted puede identificar al vampiro energético. Algunas personas dicen que es imposible, pero yo hoy les voy a revelar que sí es posible y que usted mismo con ciertos ejercicios y ciertas prácticas lo puede lograr. Con los visitantes que tenemos en nuestra casa, personas que de pronto no conocemos, con terceros, la pareja que hasta ahora se está conociendo y que literalmente no sabe a quién está conociendo en su interior, Sí. y que tal vez sea un vampiro energético. Vamos a dar esas características también. Y otra cosa muy importante, usted cómo acomoda o cómo debe acomodar su casa, teniendo en cuenta que todos de alguna u otra manera arrastramos energía, y esa energía debe tener un receptor. O sea, no solamente nos quedamos o nos alimentamos con la energía, hay un receptor, y el receptor hace parte de la materia, del mundo de la materia. Nuestra casa como tal es el receptor. Por eso siempre les he dicho, no sé si ustedes recordarán el tema de los espejos, y es que los espejos tienen la
facilidad de capturar energía que usted ingresa automáticamente cuando sale a la casa. Cuando sale a la calle y usted no sabe con quién se está encontrando. Muchas personas dan testimonio de que llegan más cansadas, no por el trajín, tal vez porque obviamente uno lo asocia al trajín, a las actividades, etcétera, pero es que hay personas que ni siquiera desarrollan ningún tipo de actividad, solo salen a caminar un momento y retornan a su casa y dicen, oiga, esto es tremendo, es como si hubiera cargado un bulto de papa en mi espalda y no entiendo por qué si no hice ninguna actividad física. Allí está la clave de que sencillamente en nuestra casa ingresó un vampiro energético y dejó posado en las esquinas, en los ángulos de la casa, esa energía que prácticamente es la responsable de muchas cosas, de muchas condiciones que la persona vive en su mundo astral. Ese mundo astral que trae pesadillas, que trae elementos condicionados o que condiciona los diferentes espíritus o sus séptuplos, y que aparte de que sus séptuplos, porque debemos entender que somos séptuplos, que en este universo tenemos 7 dimensiones, nuestro universo interior tiene 7 dimensiones, los vampiros obran allí. Ese es su prana. El prana, traducido, el alimento energético del alma, es el prana con el que viven algunos. También los hemos identificado con las famosas larvas que en la brujería atacan a las personas de manera inconsciente y tampoco lo sabe. No se sabe por qué de pronto la persona tenía que hacer algo, lo olvidó. A veces queda en espacios tiempo cero, o sea que la persona queda perdida automáticamente cuando se le estaba hablando y la persona se trata de recordar, oiga, ¿de qué estamos hablando? Es que por un momento me perdí, pero no sé qué me pasó. Esas pérdidas de tiempo, ese tipo de situaciones también están asociados al tema de estos vampiros energéticos. Y ojo, los extraterrestres también entran aquí. Hay extraterrestres, o según algunos testimonios de personas de los años o la década de los años 80 que vieron de alguna manera extraterrestres vampiro, extraterrestres con forma de oreja puntiaguda y que tenían colmillos y que parece ser su fin no era la sangre, sino su fin era la energía. Esto está, la ufología antigua, clásica, está llena de muchos testimonios de este tipo de seres. Entonces allí es donde nos preguntamos, dónde sucede la intriga, donde llega la intriga y decimos, entonces la realidad del vampiro, ¿cuál es? ¿Será verdad que Vlad Tepes realmente no era ningún Drácula y que definitivamente era un ser mortal común y corriente como nosotros, con un extraño gusto por la sangre del ver cuando estaba almorzando a estos presos empalados, resbalar con su sangre a través de estas estacas que colocaba? Por eso le decían el empalador, porque empalaba a la gente y se extasiaba mirándola fallecer. Muy bien, vamos a las líneas. Lola Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Con quién hablamos? con Angie, Angie, bienvenida al Cartel Paranormal de la Mega. ¿Cuántos años tiene usted? 20. 20, muy bien. Bienvenida, cuéntenos qué le trae por el cartel. ¿Creen en los vampiros energéticos? Cuéntenos. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que sí, creo mucho en los vampiros energéticos. Y pues yo quería llamar para contar algo que nos ha pasado desde que nos mudamos hace un año al apartamento en el que estamos viviendo. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo creo, he leído algo sobre larvas energéticas, parásitos energéticos, y no sé si en este apartamento como que nos encontramos con eso. Entonces, pues yo les cuento, nos tocó mudarnos de la casa anterior porque, bueno, nos dieron el apartamento y pues llegamos acá y teníamos buenas condiciones económicas, todo iba muy bien acá en la familia, yo vivo con mis papás y mi hermano. Uh-huh. Pero desde que nos mudamos acá, todo se estancó. Mi mamá ya lleva un año sin trabajo, siempre, o sea, le salen trabajos, pero nunca, o sea, le salen, pero en el momento en el que ya la van a contratar, todo se queda ahí parado. A mí me pasa lo mismo, a mi papá le pasa lo mismo, es todo como muy extraño y o sea, como que sentimos como que está en la casa hay como una energía que no fluye. ¿Pero les ha pasado algo para creer en eso? Porque puede ser una mala racha, o sea, uno puede entrar a una situación que le va mal, y uno dice, madre, me fue mal a mí, le va mal a mí, pero ¿ha pasado algo paranormal en la casa? Pues, ¿qué te digo? O sea, es raro, porque, digamos, la gente viene acá y dice como, no, la energía muy buena, la energía muy... O sea, todo el mundo viene y, ay, que el apartamento tan bonito,
pero, o sea, nosotros sí sentimos, por ejemplo, escuchamos ruidos, nosotros tenemos un gatico, por ejemplo, y la gatica siempre como que escucha ruidos y ella se para a mirar como qué pasó. A veces estamos todos en un solo cuarto y de pronto se cae algo en una habitación contigua, cosas así, pero digamos que yo haya visto algo directamente, no. Muy bien, muchas gracias a nuestra amiga por su llamada. 10 de la noche, 56 minutos. Los vampiros son los protagonistas. ¿Usted quiere opinar de vampiros? ¿Tiene una historia sobre vampiros? ¿Ha visto un vampiro? ¿Usted es un vampiro? Llámenos al 031-288-4218. Una pausa de un minuto y Robles ya me va a contar cómo son las características para identificar a un vampiro energético. Todos tus miedos en el cartel paranormal de la Mega. Ponte en actitud ganadora con Aguardiente Néctar y nuestras botellas edición limitada. Encuentra gratis detrás de su empaque códigos para apostar por tu equipo favorito en wplay.co hasta por 10,000 pesos. ¿Qué esperas para vivir la emoción del fútbol y ganar con Aguardiente Néctar? Términos y condiciones en nuestra fanpage en Facebook. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial a la salud. Volumen de alcohol entre 24 y 29%. Autoriza con juegos. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. Ponte en actitud ganadora con Aguardiente Néctar y nuestras botellas edición limitada. Encuentra gratis detrás de su empaque códigos para apostar por tu equipo favorito en wplay.co hasta por 10,000 pesos. ¿Qué esperas para vivir la emoción del fútbol y ganar con Aguardiente Néctar? Términos y condiciones en nuestra fanpage en Facebook. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial a la salud. Volumen de alcohol entre 24 y 29%. Autoriza con juegos. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Servientrega, una causa país. Todo por el corazón. Es momento de que pienses muy bien las cosas. Estás a tiempo de apagar el radio o dejarlo encendido si tienes los nervios suficientes para soportar lo que viene. Llega la creepypasta del cartel paranormal de la Mega. Una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. La naturaleza del vampiro, al igual que su nombre, suele variar según el lugar, aunque las características fundamentales siempre se mantienen. 1. Asambosam. Asambosam es un vampiro africano. Son vampiros normales, solo que ellos tienen ganchos en lugar de pies. Muerden a sus víctimas en el dedo pulgar. 2. Baital. Baital es el vampiro indio, su forma natural es mitad hombre, mitad murciélago, y mide medio metro. 3. Stanshi. En China hay criaturas como vampiros, llamados Qianxi. Se crean por un gato que saltó por encima del cadáver de una persona, aparecen pálidos y matarían con su respiración venenosa, para luego beber hasta agotar la sangre de la víctima. Si un Qianxi encuentra un montón de arroz, debe contar los granos antes de poder pasar. Su forma material es una esfera de luz. 4. Equiminu. Equiminus significa alcohol maligno medio fantasma, medio vampiro, y no es un tipo de vampiro causado por su propia muerte. Son naturalmente invisibles y son capaces de poseer humanos. Se pueden destruir usando armas de madera o por exorcismo. 5. Katarkanas. El vampiro de Creta es como muchos de los originales, pero solo puede ser matado haciéndole un tajo en la cabeza y echándole vinagre hervido. 6. Kogopijak. Estos son vampiros búlgaros. Se parecen a los vampiros normales, pero tienen un solo orificio nasal y una lengua puntiaguda. Se pueden inmovilizar por poner rosas alrededor de sus tumbas. Puede ser destruido por un mago, que lo debe poner en una botella y tirarlo a una hoguera. 7. Lamia. Se supo de lamias en la Roma antigua y Grecia. Son vampiros hembras, que a menudo aparecían mitad humano, mitad animal, a menudo la parte baja era una serpiente.
Comen la carne de sus víctimas, disfrutándolo tanto como cuando beben sangre. Se puede matar a un lamia usando armas normales. 8. Nosferatu. Nosferatu es otro nombre para el vampiro original, que se llama también vampire o vampire. 9. Rakshasa. Rakshasa es el vampiro indio con superpoderes, siendo también un mago. Usualmente aparecen como humanos o se parecen a un animal, garras, colmillos, ojos, etc., o también aparecen como animales con rasgos de humanos, pies, manos, nariz, etc. El lado animal es muy a menudo un tigre. Comen a las víctimas, descarnándolas además de beberse la sangre. Se puede destruir a un Rakshasa por la ardiente luz del sol o por exorcismo. 10. Strigoi. Este es el vampiro rumano. Strigoi es como muchos de los vampiros originales, pero les gusta atacar en bandadas. Se pueden matar por poner ajo en su boca o quitar su corazón. 11. Succubus. Este es un vampiro europeo. La manera de alimentarse es teniendo relaciones sexuales agotadoras con la víctima, alimentándose de la energía sexual. Ellos pueden asumir la apariencia de otras personas. A menudo visitarán a la misma víctima más de una vez. La víctima de un sucubus experimentará las visitas como sueños. 12. Lokoslak. Vampiros serbios, también llamados mulos. Normalmente aparecen como personas que llevan ropa blanca. Están activos tanto de día como por la noche, pudiendo asumir forma de caballos y ovejas. Ellos comen a sus víctimas y beben su sangre. Pueden ser matados cortando su dedo del pie, o por apretar una uña en su cuello. 13. Utierksi. Estos vampiros tienen sus orígenes en Polonia y Rusia, son llamados también Wieski. Tienen un aguijón debajo de la lengua en lugar de los colmillos. Están activos del mediodía a la medianoche y pueden ser destruidos cuando su cuerpo es quemado. Cuando el cuerpo ya está quemado, estallará y aparecerán animales, ratas, cucarachas, etc. Si cualquiera de estas criaturas escapa, entonces el espíritu de Utierksi escapará y volverá para buscar venganza. 14. Mara. Vampiro eslavo, también se encuentra en las leyendas de la gente de Kasube en Canadá. Se cree que es el espíritu de una mujer sin bautizar, la consideran un terrible visitante nocturno que oprime a sus víctimas. En la leyenda eslava, una vez que el Mara bebe la sangre de una persona, ella se transforma en su amante y volverá a visitarlo hasta causarle la muerte. También se cree que le apetece la sangre de los niños. 15. Masan. Vampiro de la India es generalmente el fantasma de un niño, que se deleita en atormentar y matar a otros niños. 16. Masani. Vampiro femenino de la India, se dice que es el espíritu de la tierra de las tumbas. Su piel es de color negro y su cacería comienza en la noche, generalmente por algún rezo a un difunto. Cualquier persona que pase por el sitio del entierro será atacada. 17. Mormo. Este vampiro de la mitología griega es sirviente de la diosa Hécate y se cree que viene del submundo. 18. Penangalan. Este vampiro malayo vuela por las noches solamente con su cabeza y su cuello con sus intestinos colgando debajo. La criatura es siempre femenina y se alimenta generalmente de niños o mujeres de parto. 19. Barakolasi. Este vampiro rumano es considerado como uno de los más poderosos. Se dice que tiene la capacidad de causar eclipses lunares y solares. Pueden aparecer como un ser humano con la piel pálida y con la piel seca. Pueden transportarse astralmente. 20. Volkotlak. Mitad vampiro, mitad hombre lobo. Esta especie se encuentra en Eslovenia, uno de los tipos de vampiros más fuertes y poderosos, no posee debilidad en ninguna de sus partes. Pero si las ventajas de ambos, se desconoce su método para eliminarlos. Se dice que para ser parte de esta especie se debe ser elegido. De una u otra manera, la figura mítica del vampiro está presente prácticamente en todas las culturas del mundo a lo largo de la historia. No es necesario ser de los más escépticos para intentar explicar la cuestión, pero durante cientos de años se ha buscado una explicación científica que determine razonablemente cuál es la verdad en cuanto al mito del vampiro. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales, provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo, según conceptos de Carl Gustav Jung, y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o su atavismo bestial, latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Pero el mito, como es conocido en nuestros días, además del citado temor a los bajos instintos, es también una combinación compleja de varios temores y creencias humanas que incluyen
La atribución a la sangre de ser fuente de poderío o vehículo del alma, el temor a la depredación y a la enfermedad, a la muerte y a su expresión más palpable como es el cadáver, así como a la fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Todos tus miedos en el cartel paranormal de La Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal de La Mega, Juan Palaguna y yo, Dani Tres Palacios. Y esta noche también acompañados de Edwin Robles, que ha ido hablando de vampiros. Y gracias a usted que ha participado en esta noche, su aporte es totalmente válido. Es como si estuviera aquí en mesa, llamándonos al 031-288-4218. También Laguna, que nos ha preparado algo sobre vampiros. Pero Robles, oye, la verdad, en esto nadie la tiene. Esto es bajo su investigación, sus lecturas y todo. ¿Cuáles son las famosas características para uno detectar un vampiro energético? Bueno, ponga mucha atención, querido oyente. Ponga mucha atención. Si usted quiere, tome en este momento un esfero, un cuaderno, una hojita y anótelo, porque muy seguramente estas marcas le van a dejar a usted, lo van a dejar a usted pensativo y muy seguramente con esa duda de si estuvo al frente de un vampiro energético o no. Primera característica: cuando alguien le da la mano a otra y seguidamente después de ese contacto con la mano usted siente un corrientazo y posteriormente una descarga grande, ahí tiene automáticamente el primer indicio de que estuvo ante un vampiro energético. Segundo, hay personas que se conectan, o este tipo de personas se conectan muy fácilmente a través de la mirada, por espacios largos de mirada profunda, y que en el momento de la mirada y de la concentración no parpadean. Ojo con esto, no parpadean. Pueden pasar un minuto o un poco más del minuto sin parpadear, y usted, después de haber tenido contacto con la mirada de esta persona, va a sentir o vómito o ganas de vomitar, o va a sentir un dolor intenso en el centro de la boca del estómago. Allí está registrándose que tiene contacto con un vampiro energético. Tercera característica: estos seres de alguna u otra manera dejan una marca en nuestras casas. Si cuando usted tuvo una visita y después de que ésta abandona su casa, usted siente una especie de aroma muy peculiar, un aroma que es similar a la colonia del hombre, combinado de pronto con muchas flores, o sea, estos aromas de flores o floridos, si lo podemos nombrar de esta manera. Y aparte de eso, nota extrañamente, si usted tiene mascota, que su mascota pierde todo, como todas las ganas o las sensaciones de tener un contacto dinámico con usted, sino automáticamente se echa y se pierde por espacios largos de tiempo. Acaba de tener usted la visita de un vampiro energético. Esto como tercera característica. Cuarta característica es casi
imposible determinarles a ellos su forma física, porque puede pasar tan desapercibido que puede ser el niño, el anciano o el adolescente sin que usted lo sepa. O sea, queda complicado en el tema si usted lo quiere identificar por parte física. Y una quinta es que muy seguramente después de haber tenido la visita de un ser que tiene estas características de absorber su energía, se le comienzan a presentar unas marcas en el cuerpo como manos. He recibido muchos testimonios de personas que me han mostrado a través de fotografías las marcas de manos en su piel sin haber tenido maltrato físico en ningún momento. Ojo con eso, en ningún momento. Empiezan a aparecer marcas de manos o de los dedos en su piel, como si alguien le hubiera apretado la piel muy duro, pero usted automáticamente registra su cuerpo y usted dice, yo jamás me hice esto, además porque las marcas no aparecen en la noche, aparecen en el día. Y estas marcas siempre por lo general están cercanas a los hombros, al corazón y en la espalda, que es donde por lo general tocan estos seres. Un abrazo grande a mi amigo Jorge Colmenares, que hasta ahora también va en sintonía con el cartel de la Mega. Un abrazo muy grande a usted y a cada uno de los que nos oye. Uno no se imagina mucha gente, cuánta gente lo oye a uno, a los militares allá en medio de la selva, allá tratando de poner su antena hechiza y logra ahí la sintonía del cartel. A usted que va en una flota, está ahora solo ahí, mirando por la ventana, oyendo el cartel, en su mula, también solo ahí, en un peaje, de pronto, señorita, esperando que llegue un carro, en medio de la nada. Se acompañan de nosotros, muchas gracias, de verdad. Esa es la magia de la radio. Uno aquí sentado solo le veo la cara a Role y a Laguna y un micrófono y una consola, pero no se imagina uno el auditorio que tiene lleno al frente. Uy, sí. Y por eso hacemos esto con mucha seriedad y mucho respeto, como se lo merecen ustedes. Esta noche los vampiros. Si usted quiere relatar algo de un vampiro, hágalo. Puede ser, mejor dicho, parecer de película, pero si a usted le pasó, es su verdad, es su experiencia. Y yo no le puedo decir ni loco ni mentiroso porque no he recorrido el universo entero para decirle que no existen los vampiros. ¿Qué tal que sí existan? Y usted fue el que lo vio, a usted fue el que se le apareció. Es igual que las brujas, que los duendes, que Dios. Es que vamos a algo tan grande como Dios. Alguien puede decir, a mí se me apareció Dios anoche. ¿Y qué va a decir alguien? Uy, qué loco. Sí, se chifló, que es que le apareció Dios. Ahora, pero se le apareció algo en lo que muchos creen y no han visto. Entonces, ¿por qué no creer en vampiros así no los hayamos visto? Piénsenlo por un segundo. Muchos creen en Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Pero muchos no creen en vampiros porque no lo han visto. Pero piense que usted sí cree en algo en su vida que no ha visto, y es Dios. Entonces uno a veces sí puede creer en cosas que no ha visto. El tema de los fantasmas, los duendes. Interesante, los vampiros. Ya vamos a ver algo que nos tiene Laguna. Por ahora una historia. La Mega, buenas noches. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Quién habla? Alejandro de Medellín. ¿Qué hubo, Alejandro desde Medellín? Muchas gracias. ¿Y qué nos quiere decir sobre vampiros? Pues mira, o sea, en cuanto a lo del tema de los vampiros, yo pienso que es más como, puede entrar como el tema mitológico o como las brujas, el mismo chupacabras y esto, pues que son como cosas pues que, mejor dicho, como que hay muchas personas que creen en ellas, pero nadie tiene pues como la certeza de que existan o no. Solamente el que ha vivido la experiencia pues sabe si en realidad, mejor dicho, es el dueño de su verdad, como vos decís. Pero respecto al tema de los vampiros energéticos, sí me parece que todos somos vampiros energéticos, incluso pues lo digo como desde mi experiencia, por ejemplo, los niños, que uno muchas veces cuando comparte con niños, con sobrinos, en fin, yo siento que uno como que termina muy cansado, y es porque creo que ellos demandan como mucha atención y mucha energía de uno. Entonces creo que hace parte pues como también del vínculo que se genera entre ellos y uno, como el cuidado y esto. Como también pienso que también puede ser como al contrario, o sea, hay veces, yo soy una persona que soy como muy sociable y muy alegre, por así decirlo pues. Sí. Y muchas veces también como que hay personas que me dicen, parce, cuando
cuando uno está con vos, uno se siente como más animado, como contento, como que le subís a uno el ánimo. Que arregló el parche. Ajá, algo así. Sí. Quizás pienso que pueda ser como a la inversa, como que uno inconscientemente también da como buena energía, como muchas personas que le dicen a uno, vos sos qué energía, no sé qué, y creo que también puede hacer como, en vez de uno robarle o que le roben a uno, hay personas que quizás hacen lo inverso, como que antes dan buena vibra, pues, como para otras personas. Entonces, pues, en cuanto a los dos temas, esos son como mis puntos de vista. Y es muy válido. La misma conclusión de muchos. Todos seríamos vampiros energéticos. Claro. En algún momento sembramos buena energía y en algún momento podemos llevar esa mala energía, ¿no? Claro. Ahora, lo que yo una vez en un programa hablaba de Laguna y Robles, ¿será que siempre tenemos la misma energía? Yo creo que no. No. Y ahí hay que diferenciar algo ahí muy complicado y es, ¿cómo se diría? La energía de uno con el mal genio. Porque, digamos, Laguna puede ser una persona de muy buena energía, pero si yo por primera vez lo conozco, por ejemplo, y viene emberracado, porque le acabo de pasar algo, ¿sí o no? Entonces uno no puede decir, uy, esa persona es de mala energía. En ese momento de pronto tenía mala energía. Claro. Entonces, ¿será que más bien somos así? ¿De buena energía y de mala energía todo el tiempo? Porque, repito, por más de que exista esa persona de muy buena energía, tiene su momento de mal genio, como cualquier ser humano. Vino de pelear con la pareja, lo acabaron de estrellar en la esquina, lo robaron. Y viene de mala gana y llega y hace mala cara y uno dice, ve ese man tan amargado, pero no sabe lo que le pasó por dentro. Sí. Eso es como al famoso que siempre la gente quiere ver sonriendo y alegre para tomarse una foto. De malas pulgas. Y a veces se vuelve viral el video, ¿no? Ese man es un antipático. Le pedí una foto en el centro comercial y me hizo mala cara. Y se negó. A lo mejor es el man más querido, el famoso más querido del mundo, pero seguramente hace 2 minutos tuvo una mala llamada, tuvo algo y dice en ese momento, no me puedo tomar una foto, qué pena, y sigue derecho. Está emberracado. Y a todos nos pasa. En un momento de rabia usted no quiere saber de nadie. Y llega alguien preciso en ese momento, hola Dani, y uno, ay, me da un segundo que estoy de mal genio. Ay, ese man es bravo. Sí. O usted de pronto está en un momento, o una persona muy mala puede estar en un momento de alegría, de euforia, y alguien ese día, mejor dicho, es el más bacán, y usted lo conoció en ese momento y dice, pero a mí me fascinó, qué gran tipo. Y alguien puede decir, ese es una porquería. Ayer estaba feliz el hijo de madre ese. No, puede pasar. Sí. Pasa en las empresas. Pasa en las empresas que alguien dice, oiga, pero conocí al gerente o al jefe o al presidente o al director de no sé qué, y alguien, qué man tan bacán. ¿No? Y todos los demás, ¿cuál? Ese es bravo. Ese es una rata. Ese es una porquería. Y uno dice, pero si yo lo conocí adorado. Lo conoció cuando era. Pero entonces mi pregunta es, ¿nosotros traemos una energía que va a ser la misma toda la vida? ¿Buena, mala, negativa, positiva? ¿O la energía nuestra va cambiando con el paso de los minutos? Y es diferente para cada quien. Pongo el ejemplo, llego a un almuerzo con Robles y Robles hoy dice, uy, ayer almorcé con ese Tres Palacios, qué mala energía, hermano. Y al otro almuerzo con Laguna. Y Laguna dice, qué buen tipo, me encantó haber almorzado con ese man, qué man tan bacán. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Claro. Ya que hablamos de la energía nuestra y de la mala energía, y el ejemplo que hacía nuestro amigo. Y el que nos roba energía, ¿qué energía nos robó en ese momento? ¿Mala o buena? ¿O no se mide la energía cuando nos la roban? Si alguien me roba mi energía y yo en ese día estaba de mal genio, ¿entonces se llevó mi mala energía? ¿O si estoy en un momento de felicidad me roban la buena energía? Bueno, si uno parte de una teoría, de una hipótesis que es la energía sexual, se lleva la energía de cómo la está teniendo. Hay una hipótesis que cree que la energía sexual acumula esos estados de ánimo. Sí. Entonces, si usted se acostó, qué sé yo, con una... ¿En un buen día, digámoslo así? Si usted estuvo en la cama con, qué sé yo, con una prepago, y esa prepago se acostó con un traqueto, y ese traqueto es de mala energía. Se la prende. Pulgas, le va prendiendo esa energía, se va corriendo. Como una enfermedad de transmisión sexual.
Pero es transmisión energética. Siempre se cree que la energía sexual se impregna. Por eso muchos, aquellos que manejan el tema de las energías, recomiendan no hacer el amor en moteles, porque hay mucha energía sexual de muchas personas, acumulada, de muchas clases, con muchos estados de ánimo, con muchos, y uno llega y se impregna de ese tipo de energía sexual. Incluso entonces, yo creo que antes de que pena de interrumpir. No, dale. Creo que esa energía pasa por ese mismo estado con lo que usted dice, Daniel. Incluso, no sé si también han escuchado de personas que dicen, oiga, pero qué personaje para tener tan mala mano con su pareja. Y lo hacen, obviamente, enfocado en el sentido de mala mano a nivel sexual. Hay personas que, digamos, tienen relaciones con su pareja y acaban a la pareja en menos de nada. Se la vuelven nada. Y todos lo asocian a la energía. Dicen, esa persona debe tener una energía podrida porque la estás absorbiendo, la estás secando. Mientras que hay otras personas que, al contrario, a la pareja la tienen bonita. La tienen, por ejemplo, esplendorosa, la cara supremamente bien, todo su cuerpo perfecto. Es como un gimnasio, pero a nivel energético. Y esto se asocia mucho al vampirismo energético, al robo de energía. Y es que hay personas que, como les digo, y escuché alguna vez un testimonio de una persona que tenía esa capacidad y él decía, yo me alimento de energía sexual. Yo solamente estoy con mujeres para robarles su parte sexual. No por disfrutar el acto sexual, sino se especializó en robar energía por intermedio del sexo. Y yo le decía, o sea, usted es como un incubo, un sucubo, así, un espíritu de esos, pero físico. Y yo decía, es que eso se puede volver físico si uno lo quiere hacer. Los vampiros son los invitados al cartel paranormal en esta noche. En el siglo XV, uno de los príncipes de Valaquia, provincia bajo la dominación turca, ubicada entre los Alpes de Transilvania y el Danubio, es conocido con el nombre de Vlad Drácula. Este último término significa dragón, el emblema del rey. Cuando su hijo Vlad IV, nacido en 1430, lo sucede a la edad de 25 años, recibe el título de Drácula, es decir, hijo del dragón. Desde su infancia, Vlad Tepes es confrontado con la violencia. Ve a su padre asesinado y su hermano mayor enterrado vivo. Fue educado como cristiano en Transilvania, pero su padre le dejó como rehén entre los turcos cuando solo tenía 13 años y de repente, el joven Drácula se encontró rodeado de personas cuyo lenguaje y religión no comprendía. El padre y la madre de Drácula volvieron a casa dejando abandonado al chico en Turquía. El sultán lo retuvo ahí, como una especie de seguro humano que le garantizaba que el padre de Drácula no lo atacaría. El joven Drácula fue enviado en barco hasta el castillo de Grigos, una fortaleza que se encontraba a gran altura en las inaccesibles montañas de Asia Menor. Drácula estuvo prisionero desde 1444 hasta 1448, cuando le llegó la horrible noticia de que su padre había violado la promesa hecha al sultán y había declarado la guerra a los turcos. Siendo plenamente consciente de que obrando así ponía en peligro la vida de su hijo, el padre llegó al extremo de hablar de ello en una carta dirigida a varios pueblos y ciudades de Transilvania. Esta terrible traición debió enseñar a Drácula que la vida no vale gran cosa. Por suerte, pero no para su padre, el sultán decidió no replicar matando a Drácula y siguió utilizándolo como peón en sus planes y negociaciones diplomáticas. Vlad Drácula acabó consiguiendo el poder en el sur de Rumania gracias al apoyo de los turcos. A pesar de su sombría personalidad, es aún considerado por muchos rumanos como héroe nacional por haber intentado liberar las provincias rumanas de Valaquia, Moldavia y Transilvania del demonio invasor turco. Él es uno de los jefes guerreros más temido por las tropas de ocupación del sultán Mehmed el Conquistador. Sin embargo, en 1462 es vencido y debe refugiarse en Hungría,
donde es nuevamente tomado prisionero por razones políticas hasta 1473. Drácula no quería alrededor ningún heredero en potencia que pudiera desafiar su poder absoluto. En una ocasión que estaba de muy mal humor, su amante cometió la imprudencia de creer que podría animarle diciéndole que estaba embarazada porque daba por sentado que Drácula se alegraría al oír esta noticia. Por desgracia de ella, Drácula no se alegró. Tomó un cuchillo y la abrió en canal para que todo el mundo pudiera ver dónde se encontraba su fruto. Drácula utilizó todo tipo de procedimientos para eliminar a cualquier joven rival al trono. El padre de Drácula había sido ilegítimo y consiguió reinar, por lo que Drácula procuró librarse de tanto hijos legítimos como ilegítimos. El empalamiento en una estaca de madera o hierro es su método favorito para deshacerse de los prisioneros turcos o de sus opositores. De ahí viene su sobrenombre. En el siglo XV, su crueldad es conocida y hay grabados alemanes de 1499 donde lo muestran festejando en medio de los cadáveres empalados. Se estima entre 50.000 y 100.000 el número de víctimas empaladas, también quemadas o incluso desolladas vivas durante su corto reinado de una decena de años. Como sutil refinamiento, el príncipe a menudo manda engrasar o arromar la punta de las estacas para prolongar la agonía de sus ejecutados. Su sadismo no conocía límites. Muchas historias locales cuentan que para castigar a unos emisarios turcos que no se descubrieron en su presencia, ordenó atravesarles vilmente el cráneo. En otra ocasión, manda a reunir a una gran cantidad de pobres y minusválidos en una amplia sala cerrada bajo el pretexto de invitarlos a un banquete y ordena prenderles fuego. Un día, Vlad le pregunta a un amigo qué piensa del bosque, en el cual se encontraban un sinfín de personas empaladas. El amigo le respondió que olía un tanto mal. Al escuchar esta respuesta, el príncipe o el conde lo empaló y le preguntó que si estando ahí arriba iba a oler mejor. Empalaba generalmente a los infieles y mujeres promiscuas. Vlad no solo empalaba a personas, también los mataba cortando sus órganos sexuales o desollándolos vivos y después exponiéndolos en público. Disfrutaba viendo las ejecuciones en masa. En otra ocasión, mandó a poner una mesa con un banquete delante de sus víctimas empaladas para disfrutar de una lenta cena en medio de ese paisaje de agonía y muerte. Tras haber invadido la provincia de Cinibio, incendió muchísimos pueblos muy habitados y con este talante arrastró hasta Valaquia a muchos hombres encadenados a los que hizo empalar. Algunos mercaderes que se sentían atraídos por la promesa de recibir protección por parte del Estado fueron despojados de todos sus bienes y asesinados mientras atravesaban Valaquia cargados de mercancías preciosas. Ordenó que le llevaran desde Bursia a 400 niños para enseñarles la lengua de Valaquia. En lugar de eso, los hizo encerrar en un horno para ser quemados. Hizo que asesinaran a los hombres más nobles de su estirpe y a todos sus parientes cercanos, junto con sus mujeres e hijos. Hizo enterrar a algunos de sus servidores hasta el ombligo y los atravesó con sus flechas, y a muchos otros los desolló. Hizo empalar hombres de Bursia que habían caído en sus manos mientras se dirigían a otra provincia. Llegó a arrancar del seno de sus madres a bebés que estaban amamantando para estrellarlos contra una roca delante de ellas. Llegando a Transilvania, convocó a todos los que estaban por ahí presentes, ofreciéndoles su amistad.
Una vez los tuvo reunidos y lanzó a los soldados contra ellos, exterminándolos. Luego incendió sus poblados. Se dice que con estos métodos mató a más de 30,000 personas. En el año de 1462, el emperador de los turcos, a cuyo poder estaba sometido, le pidió un tributo. Él respondió que iría personalmente hasta Adrianópolis para llevárselo. Luego pidió una carta que mostrara a los prefectos del lugar para poder viajar. Mató a los prefectos turcos que fueron a su encuentro y tras realizar verdaderas masacres en las poblaciones que encontraba a su paso, mató a más de 25,000 personas de ambos sexos, entre las que perecieron incluso algunas bellísimas vírgenes, si bien habían sido pedidas por esposas por los válacos. Llevó hasta Valaquia a un gran número de prisioneros, algunos de los cuales fueron asesinados. Otros fueron asados sobre el fuego, atravesados por varas de hierro, y otros fueron hechos en aceite hirviendo. Los restantes fueron empalados. El campo en el que sucedieron estos hechos parecía una selva de palos. Durante una batalla con los turcos que tuvo lugar a finales de 1476, Drácula se puso el uniforme de un soldado turco para poder inspeccionar mejor el campo de batalla. Se encontró unos cuantos soldados suyos y se supone que no lo reconocieron a causa del disfraz de turco y le dispararon flechas. Drácula mató a 5 o 6 soldados con su lanza, pero la inferioridad numérica era abrumadora. Los soldados dispararon más flechas y lo mataron. Después le cortaron la cabeza y se la entregaron a los turcos como trofeo de victoria, porque los soldados turcos seguían teniendo un miedo terrible al hombre a quien llamaban el príncipe empalador. Más adelante, el sultán exhibió la cabeza de Drácula en las murallas del castillo Topkapi en Estambul. Este es el cartel paranormal de la Mega. (11:33). Noche de jueves, es el cartel paranormal que lo acompaña a usted en esta noche. Y hablamos de vampiros. Muchas gracias a Laguna por hablarnos de Drácula. Interesante relato que nos trae Laguna para la noche de hoy. Vampiros energéticos. Ya ahorita abriré la línea nuevamente. Si usted quiere compartir su experiencia, su historia sobre vampiros. ¿Estuvo en alguna casa de un vampiro? ¿Cree en ellos? ¿Lo visitó un vampiro? ¿Cómo son? Nos puede llamar 031-288-4218. Por ahora, Robles, ¿qué más nos puede decir sobre? Ya nos dio las características de los posibles vampiros energéticos. ¿Qué más falta por contar? Sabemos y hemos tratado de describir que este tipo de acción, en vez de ser benéfica, es negativa. Y que negativamente lo podemos describir porque al robarnos la energía, estos seres, pues básicamente nosotros no tenemos, digamos, como un desahogo, o no tenemos dónde recuperar la energía y cómo hacer. Yo les voy a dar unos tips para cuando usted tenga este pequeño infortunio de encontrarse con un vampiro energético y usted sienta que lo descargaron,
tome la debida precaución. Primero que todo, consiga un espejo, pero no un espejo ni rectangular, ni cuadrado, ni circular, porque esto no le va a servir de nada. Trate de conseguir un espejo mandala, que esos espejos mandala tratan de esparcir la energía por sus diferentes ángulos. O sea, estos espejos se caracterizan porque su figura geométrica está conformada por muchos ángulos, ¿no? Muchos ángulos. Entonces hay octágonos, hay hexágonos, y cada uno en su ángulo tiene esa representación de absorber la energía. Colóqueme, por favor, ese espejo en la entrada principal de la casa. ¿Qué acción tiene? Tiene una acción de imán, que cada vez que entre y salga alguna persona, si esta es consciente o inconsciente, el espejo se va a encargar de absorber esa energía y no dejar que se esparza por su casa. Primer ejercicio, como punto número 1. Como punto número 2, siempre sea amigo de la sal, tanto de la sal de cocina que todos tenemos, como la sal marina. ¿Qué hace o qué tiene la acción qué acción tiene la sal? La sal retiene las energías y las cristaliza. Por eso en algunos ejercicios que hemos colocado, y que sé que ustedes muy juiciosamente lo han hecho cuando escuchan los programas del cartel, nos describen después de un tiempo determinado que la sal se cristalizó y que quedó como un bloque, ¿cierto? Como que retorna a su forma natural, no granulada, sino como bloque. Quiere decir que compacta la energía y automáticamente usted tiene que deshacerse de esa sal. Esto también en los casos de tener unas visitas inesperadas de vampiros energéticos. Y también es bueno que usted tenga en su casa la famosísima raíz de mandrágora, que de alguna u otra manera ayuda a esparcir, ayuda a colocar otro tipo de ambiente en su casa. Juegue también con el Feng Shui. Ese Feng Shui utiliza los colores como centros automáticos de recepción de energías, y hay personas, ojo con esto, porque esto no es para que nos ganemos enemigos, para que lo malinterpretemos, etc. Muchas personas que se visten de negro, como en el caso mío, tenemos el color no porque seamos satánicos, no porque seamos de las sombras, no. Tema energético. Exactamente, es un tema energético. Resulta que el color negro absorbe la energía y la retiene. ¿Por qué? Porque no tiene un catador, no tiene como una especie de canalizador, y no tiene tampoco en ningún parámetro del color, hablando de la ropa, de la vestimenta, algo que ayude a que ésta se escape. Y me he dado cuenta que hay personas, bueno, que la mayoría de personas que se visten de negro son personas que andan completamente pálidas, de una tez muy pálida, pero su calor interna está activa. O sea, su calor no se va, no abandona el cuerpo, sino todo lo contrario, o sea, la retiene. Esto hace que algunas personas que son vampiros energéticos tengan más facilidad para atacar a los que no lo son, o los que no saben que son vampiros energéticos, con solamente colocar su mano en alguna parte del cuerpo. A diferencia, ojo con eso, a diferencia de los que se visten de blanco, de los que se visten de colores crema, pastel, no colores neutros, sino esos colores vivos que andan todo el día descargadas, como con pereza, como cuando uno realmente siente, oiga, yo pareciera que hubiera hecho ejercicio todo el día, pareciera que hubiera jugado un partido de fútbol y estoy completamente cansado y no entiendo por qué. Los colores también ayudan y son una trampa visual como herramientas para estos vampiros energéticos que andan pululando por allí. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Carlos. Carlos, si me puede hablar más fuerte le agradezco. ¿Qué quiere decir sobre vampiros? Bueno, yo tengo varias cosas porque la verdad es que me pasan muchas cosas extrañas. Cuando yo vivía, en este momento viviendo en Medellín. Sí. Primero vivía en Urabá antioqueño, sí, en el municipio de Necoclí. En una vereda que nosotros teníamos aparecían las vacas, aparecían con chupones en el cuello, las vacas, los terneros en el corral. Cuando lo encerramos para el día siguiente ordeñar a las vacas, amanecían los terneros todos chupados,
como con marcas como de colmillos. Sí. Y una noche en la finca, pues ya duerme uno con toldillo porque no había fluido eléctrico en la finca. Yo tenía los pies junto al toldillo, entonces al día siguiente amanecí con picaduras. No eran de zancudo porque las picaduras de zancudo es diferente. El zancudo lo pica uno y deja una roncha. Yo vi como si hubiese tenido la mordida de algo en la piel, pero pues la verdad no le presté mucha atención a eso. Sí. Eso por un lado. Y lo otro ya con energía, pues vampiros energéticos. Yo estaba aquí en Medellín y estaba muy bien, pues económicamente, laboralmente, todo me estaba funcionando excelente. Y me fui para Urabá de vacaciones. Estando allá, después que me vine, o sea, empezó a cambiar todo en mi, demasiado, pues empezó a cambiar lo económico, lo laboral. He tenido muchos problemas por ese lado. Entonces, no sé si de pronto fue estando allá en Urabá, cierta, no sé, la verdad sentí muy mala energía cuando fui a Urabá. Y cuando llegué acá, todo me cambió mucho. Ya llevo 3 meses de estar aquí en Medellín nuevamente de ese viaje y no me he podido reponer de esa energía negativa que retuve allá en Urabá. Bueno, nuestro amigo, gracias por su historia, sus experiencias. Oiga, se habla mucho de los vampiros con el tema de los animales, lo que él relataba, ¿no? Sí. De encontrar ganado a veces. Sí. Que marcado. O el chupacabras y el no chupacabras. sé qué. Que eso, el tema del chupacabras está asociado, como primera medida salió asociado al tema extraterrestre. Como si hubiera sido un proyecto de una especie de híbrido que en combinación con varios patrones genéticos conformaron esta bestia, una bestia que incluso aquí hace muy poco tiempo, relativamente en Boyacá, sitios, fincas, reportaron la aparición del chupacabras, de ganado que prácticamente tenía succionada la sangre, ¿cierto? Y que el ganado presentaba esas 2 marcas de colmillos, pero que nunca han podido atrapar al famoso chupacabras, no lo han podido atrapar. Es un tema extraterrestre, pero también hace parte de, digamos, como de ese panteón de seres extraños que están muy asociados al tema del vampirismo. 11:43. ¿Tiene usted alguna opinión, una experiencia, una historia sobre vampiros? Las líneas están habilitadas. 031-288-4218. Acá dicen, le hacen una pregunta a Robles. Sí. ¿Por qué? Y quisiera entender más el tema de la energía, porque nunca la siento en las personas. Y eso es una buena pregunta. Realmente uno oye a veces personas y dice, sentí la energía de esa persona. Pero hay veces que hay personas que nos dicen, yo no sentí nada. Yo no siento la energía del otro para saber si me la desgastó o no me la desgastó. Claro, no, es que es muy sencillo. Bueno, lo voy a explicar en un idioma muy sencillo, muy fácil para que todos me entiendan. Hay personas que vibran en ciertas horas y en ciertos momentos diferente a otras. Todos no vibramos de la misma manera. Todos obviamente somos seres energéticos, pero tenemos estados, tenemos días, tenemos épocas en las que la acción energética vibra más que en otras épocas como tal. O sea, es como cuando a la mujer le viene su respectivo periodo y se comporta de una manera un poco fuerte, le cambia completamente su ánimo, su temperamento. Así les pasa o les sucede a quienes manejan esa parte energética. Diferentes horas. Hay personas que pueden vibrar más a las 2 de la tarde y a las 3 ya no. ¿Por qué pasa eso? Porque los seres humanos son un tono, un color, una forma, un sonido y una apreciación algorítmica en el universo. O sea, todos somos algoritmos del universo. Y al ser algoritmos del universo debemos entender que seguimos una escala y unas secuencias que nos hacen, digamos, apersonarnos de diferentes, digamos, modos de ser.
Por eso era lo que decía ahorita mi querido Tripón cuando asociaba al tema de por qué hay personas que tal vez no saben que tienen esa capacidad y de pronto se malinterpreta y se enfoca en otro tipo de dirección. Eso sucede precisamente porque inicialmente a nosotros no nos preparan para eso. Nosotros no estamos preparados para ese tipo de información. Esa información solamente está en el ascásico. Que el ascásico es la memoria, esa memoria energética que está allá en el éter cósmico. Pero solamente lo saben o lo han descubierto quienes han estudiado el tema de la física cuántica, que en algún momento con Monseñor Andrés hablábamos de que todos los seres son cuánticos. Si se va a hablar, por ejemplo, de un supuesto Dios, si es que existe un Dios, entonces el Dios tiene que ser cuántico, tiene que estar dentro de las leyes de la física cuántica. Y todos los seres humanos obran en la física cuántica. Todos pertenecemos a eso. Entonces no tendríamos percepción, no tendríamos presentimientos. Y los presentimientos son fáciles y son detectables en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen esos dones, pero todos los dones son energéticos, son energía. Y eso explica también a veces, obviamente aclaro, yo no tengo la verdad. O sea, los invito a que no me crean, a que investiguen ustedes. Esto lo he tomado de investigaciones de libros que yo he leído y de comparaciones en campo, ¿no? Con pacientes y de testimonios que ellos me dan. El hecho de que hay personas que dicen, oiga, yo tengo una facilidad tan enorme de detectar a quien me cae mal, es que esa persona me cae mal, esa persona, no sé, no me entra. ¿Por qué será? Pues querido amigo, su chakra, sus chakras, como tal, sus 7 potenciales chakras, los que tiene distribuidos, los 7 principales, son los que le ayudan a determinar ese tipo de circunstancia. Pero el chakra del vientre, el del estómago, el famoso chakra del Tan-Yon, la bolsa energética, es el registro o la recepción de los vampiros energéticos. En esa bolsa que está ubicada en nuestro estómago no sirve solamente para retener la comida, sino también ayuda a detectar elementos negativos. Por eso, la percepción es tan importante en el estudio de las energías. No sé si ustedes han notado que cuando van por una calle, como que un vacío les llega al estómago y algo inconsciente les dice, por ahí no se meta por esa calle, coja por la otra calle. Resulta que nosotros somos necios y decidimos coger por la calle que no debíamos coger y allá estaba el peligro. Esas acciones, ese tipo de pruebas hacen realmente físico y viable que seamos seres energéticos, dimensionales y que posteriormente también dentro de nosotros se encuentren los famosos vampiros energéticos. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere decir sobre vampiros? Pues yo la verdad es que no creo en eso. No creo en los vampiros. Lo que hace rato estaba hablando el señor, el otro muchacho que estaba hablando, que lo picaban o que las vacas, esos son animales, esos les dicen, para el llano, para la selva les dicen chimbes o murciélagos, son grandes. O el chimbilá. Y sí, ellos le chupan a los perros, a las gallinas, a las vacas, y a uno también, si uno no duerme entoldillado, lo chupa, lo muerde a uno y ellos se van acostumbrando y todas las noches vienen y van chupando al perro o a la gallina hasta que la van como secando, y entonces esos animales. Y yo tenía otra para contar, es que hace muchos años, pero muchos, no había querido contar porque es que como dicen ustedes que no le creen porque de pronto es que uno es loco o quién sabe. Bueno, eso me sucedió hace muchos años en la selva, por allá para los lados del Amazonas. Yo iba con un compañero, estábamos trabajando y resulta de que el compañero me dijo que quería matar un pájaro. Yo le dije, pues hágale, mátelo, y lo llevamos para el almuerzo, para que lo preparen allá. Entonces se fue y a matarlo. Yo me quedé en el camino, él se fue como unos 50, 60 metros adentro de la selva. Y nada,
que él no disparaba. Y yo, pero ¿qué le pasa a este man? ¿Qué le pasa? Bueno, y me metí yo. Al meterme, yo miré una persona pequeña, sí, bajita, por ahí de unos que yo digo que tendría unos 60, 70 centímetros, tal vez de 1 metro, mono, completamente mono. En el pelo tenía como una balaca negra, tenía como, se le miraba como una pluma, y en la mano tenía como un garrote, no sé qué sería. En todo caso, llamé yo al muchacho, incluso al muchacho era un indígena y lo llamé por el apodo y él vino y yo le dije, vean eso lo que está ahí. Pero en ese momento que yo lo miro, él no puedo reaccionar, yo no puedo mirar, yo no puedo gritar, yo no puedo reaccionar, mejor dicho, yo me quedé paralizado. Y el tipo se me perdió, se metió detrás de una bamba. Cuando él llegó me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, vean este tipo ahí, y fuimos a mirar, y resulta de que no había nada, absolutamente nada, y él, pues, ¿y usted qué miró? Yo le dije, pues yo miré a esta persona así, y él me dijo, hermano, ¿sabes por aquí qué es esto en la selva? Le dije, ¿qué es? Dicen el tal bambero. No sé, yo creo que habrá gente que se ¿El bambero? En la selva. Sí, la gente que ha estado en la selva, de pronto lo ha escuchado, que de él, que esa es una persona pequeña, que cuentan los viejos, los payés que están en las selvas, que curan las enfermedades, que esa persona cura a los animales que uno dispara, pongamos a la anta, al venado, al cerrillo, al cajuche, incluso al mico, al churuco, bueno, en fin. Y ellos, hay sitios que son limpiecitos y van y los curan. Entonces, eso fue lo que usted miró. Yo le dije, pero hermano, bueno, pasó así. Después llegamos a la casa, le comenté, me fui para donde un señor, un curandero que sabe. Entonces le comenté, le dije, vean, yo miré esto así. Entonces llegó y él me dijo, usted se va a enfermar. ¿Cómo así? Yo, sí, usted se va a enfermar. Póngale cuidado que usted se va a enfermar. Toda persona que ve eso se enferma. Preciso como a los 20 días, no sé si fue por casualidad o por qué pasó, pero me enfermé, duré más de 20 días enfermo, y pues son cosas que son extrañas. En la selva uno mira muchas cosas raras, ve cosas pues que uno no le haya uno razón a la situación, uno le haya razón a la explicación de que cómo es o por qué es. Entonces eso era lo que yo quería compartir con ustedes desde hace mucho tiempo, y muchas experiencias más que tuve por allá en la selva, 30 años que yo duré por allá. Pues amigo, interesante, muchísimas gracias por su historia y por su opinión sobre los vampiros. Roble, su conclusión sobre los vampiros. Bueno, mi conclusión es que realmente falta muchísimo por investigar estos extraños y misteriosos seres, que la literatura está completamente llena de estas historias. Les recomiendo mucho Drácula, les recomiendo mucho las historias de Anne Rice, quien obviamente nos la cuenta de una manera muchísimo más exquisita. Algunos se van por la línea de Crepúsculo, que pues, realmente ese es el vampiro moderno, ¿no? El neovampiro, que yo no comparto, pues la verdad, dentro de mis principios no está compartir ese tipo de vampiro, pero lo hace chévere, lo hace atractivo y lo hace muy, muy bueno. Los invito más bien a que investiguemos, a que no se queden con lo que decimos, y que el misterio está servido.
Robles, muchas gracias. A los que se quieren comunicar con usted, ¿a qué número lo pueden hacer? Claro que sí, para cualquier tipo de consulta a nivel general, si usted cree que sufre de brujería, magia negra, o si por el contrario quiere armonizar su sitio de trabajo, lote, casa o apartamento, o sospecha una enfermedad postiza o desconocida, se puede comunicar conmigo al 301-675-0222, 301-675-0222, o en mis redes sociales. En Twitter estoy como @Robles_Edwin, en Instagram estoy como Robles Edwin, y en mi canal de YouTube estoy como Universo Paranormal ER. Muy bien, Lagunilla, muchas gracias. A usted, Daniel, nos hizo falta hoy la clasificación de vampiros energéticos, que estoy seguro la tengo, pero mi hijo me sacó mi libreta de apuntes, acabo de darme cuenta. Y porque sí iba a hablar, o sea, cuando Robles empezó a hablar, sí tengo unos apuntes de vampiros energéticos, pero se los prometo en un audio. Sí, chévere, para la siguiente semana. Porque es algo muy, muy puntual que tiene que ver con las emociones de los... O sea, según las emociones, usted está clasificado en un tipo de vampiro energético. Y todos sí somos vampiros energéticos, pero se los voy a contar en un audio prometido para el domingo. Y ya saben que el correo para que se contacte con nosotros es elcartel@lamega.com.co, elcartel@lamega.com.co. Así es, para los amantes de las investigaciones, cuando salimos a hacer trabajo de campo, pendientes de lo que viene a continuación, ya lo van a oír. A todos, muchísimas gracias. Yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios. Nos oímos el domingo a las 8 de la noche. Una feliz noche y que en paz descansen. Durante años, en nuestras investigaciones, hemos tratado de dar respuesta al fenómeno paranormal. Recorrimos bosques, castillos embrujados, funerarias y sitios abandonados. Por tierra, estuvimos tras uno de los grandes misterios del hombre a lo largo de la historia. Pero ahora queremos ir más allá. ¿Qué sucede con las almas que se encuentran bajo el agua? Este domingo 14 de julio, desde las 8 de la noche, el Cartel Paranormal de la Mega realizará una expedición en busca de lo desconocido a través del agua. Iremos a una laguna en algún lugar de Colombia para contactar con aquellos seres del otro mundo que viven en sus profundidades. ¿Te atreves a vivir esta experiencia al otro lado del radio? Tenemos una cita. Domingo 14 de julio, 8 de la noche. El Cartel Paranormal. En las profundidades. Prohibido para menores de edad.